Saludos fanáticos de las MMA, bienvenidos a un nuevo video en Sai Sports. El día de hoy les traigo el análisis y predicción de toda la cartelera en la UFC Shanghai Walker vs Zhang. Les aviso desde ya, esta cartelera para la parte de Latinoamérica empieza bastante temprano. Aquí en Ecuador va a ser a las 2 de la mañana. Seguramente voy a estar subiendo un video a mis redes sociales, Instagram, TikTok, para que vean en qué horario se puede ver esto en su país. No les quito más tiempo y vamos con la primera pelea de la noche entre Uran Satibaldiev frente a Diyar Nurgosaev en la división de los light heavyweights. Satibaldiev viene de perder en su debut frente a Martin Buday. Recordemos que esta pelea se dio en un short notice bastante corto. Además, el peleador tuvo que subir de división. Antes de eso estaba 8-0 con 6 finalizaciones en toda su carrera. Puedo decir, es un peleador versátil, tiene un striking intenso, le gusta lanzar bastante volumen, tiene buen poder en las manos, por supuesto. No la mejor defensa, eso sí, a momentos se lanza intercambios un poco rústicos que recibe bastante daño, pero tiene una buena resistencia en este aspecto. Puedo decir, es bastante fuerte, bastante decente con los derribos. Cuando lleva las peleas al piso es activo con el ground and pound, activo con las sumisiones. A veces pierde las posiciones con facilidad, eso sí, y se cansa demasiado por su estilo. Nurgosaev, por su parte, también viene de perder en su debut dentro de la UFC. Recordemos, estaba 10-0. Tuvo su victoria en el Contender Series. Ha tenido 8 finalizaciones en su carrera. Puedo decir, es un peleador paciente, eficaz, algo estresante por ese tic que tiene de tocarse el ojo todo el tiempo. Para los que no lo conocen ya lo van a ver en esta cartelera. No tiene tanto volumen, más que nada son combinaciones de dos golpes. Tiene buenos uppers, tiene buenos cruzados de derecha. Su mejor arma me parece definitivamente las patadas altas, pero las patadas en general son un buen elemento de este peleador. Y puedo decir que, a ver, con los derribos no le ha ido tan bien últimamente, le costó frente a Ribeiro, que justamente fue su debut. Y a ver, puedo decir que Nurgosaev me parece más técnico, más calmado, más efectivo al momento de encontrar esos espacios, especialmente en la contra, pero es algo lento. Uran me parece que va a presionar muchísimo más. Tiene una gran ventaja de alcance, le va a servir muchísimo en este enfrentamiento. La presión es un aspecto importantísimo en este combate y puedo decir que además puede ser más variado. Tiene el clinch, tiene un poco mejor la lucha, digámoslo así, la ventaja física, así que me voy a ir con Uran Satibaldiev por TKO y la predicción queda en regular. Continuamos con el enfrentamiento de Xiaolong frente a Su Yong-yu en la división de los Bantamweights. Xiao viene de vencer a Quan Li. Antes de eso tenía una derrota, básicamente la única derrota en los últimos 6 combates, y esa fue en su debut frente a Chan Ho Lee. Y puedo decir, es un peleador joven, tiene 27 años de edad y tiene bastante experiencia. Es un buen striker, intenso, le gusta presionar, poco inteligente a veces, hay que decirlo, se arriesga demasiado, no tiene la mejor de las defensas. Tiene una lucha decente con un buen ground and pound, eso sí, poco control. Y repito, es un peleador que no toma las mejores decisiones. Yu por su parte viene de ganar en su debut frente a AJ Cunningham. Tiene 4 victorias al hilo ya, tan solo una derrota en 11 combates. Es un peleador versátil, tiene manos rápidas, tiene una potencia bastante decente, le gusta cambiar de guardias, es un poco complejo adivinar de dónde vienen los golpes. Es bastante activo con las patadas, por supuesto. Pero lo mejor de este peleador, desde mi perspectiva, es su lucha. Tiene excelentes derribos, tiene un muy buen control, puede ser peligroso en ese aspecto. Long creo que va a conectar con más intensidad, por supuesto. Me parece que en cuanto al striking es mejor. Yu se va, es de encontrar más golpes, creo yo. Ya le fue bien con AJ, que tenía una buena ventaja de alcance. Aquí otra vez va a tener ese problema del alcance. Pero ya vimos que sabe cómo lidiar con este elemento. A ver, creo que Long hasta cierto punto puede mantener la pelea de pie. Ya lo hizo con Lee. A corta distancia es bastante bueno. Y me estaba cuestionando bastante este enfrentamiento, pero creo que Yu definitivamente es un mejor wrestler, definitivamente creo que va a llevar esta pelea al piso y va a ser mucho más determinante, así que mi predicción va a caer sobre Su Yong-yu por decisión. La predicción queda en alto riesgo, porque sí, esta es la que más duda tuve en toda la cartelera. Continuamos con el enfrentamiento de Sayi versus Westin Wilson en la división de los featherweights.
y viene de perder en su debut frente a Gabriel Santos, un peleador complicado, tenía antes 3 victorias al hilo. También puedo decir que perdió contra John Lee en la final de Road to UFC y tiene 28 años, también tiene bastante experiencia, es un buen striker, bastante activo con la mano izquierda, tiene un buen 1-2. Los golpes giratorios son un aspecto bastante interesante de este peleador. Puedo decir que en cuanto a la lucha no es que es tan efectivo, pero suele usarlo en sus combates. No lo hizo en el último, pero es algo que puede utilizar y por supuesto tiene peligro de sumisión. También hablando de Wilson, voy a decir que viene de ganarle a Jeka. Pésimo nivel de competencia. Antes fue finalizado 2 veces. Le ganó Brito, le ganó Jan Silva. No luce tan mal ya en este punto, obviamente esas derrotas son importantes, pero a ver, Wilson tiene 36 años de edad, puedo decir que es un peleador versátil, en cuanto al striking tiene ese estilo de entradas, salidas, a lo karateka, eh, pero el elemento más importante de este peleador es el piso, es muy peligroso ahí, puede finalizar, puede tener algo de control incluso, pero a ver, para mí Jeka tuvo 0 IQ, fue a matar y salió finalizado. Tampoco es un gran peleador. Aquí considero que I puede ser mucho más inteligente, puede conectar y hacer bastante daño sin necesidad de meterse en esos aprietos. No lo veo saliendo a lo loco como lo hizo Jeka. El daño progresivo es lo que más afecta a Wilson, creo yo. Y en el piso, a ver, en cuanto a mantener el, el control, mantenerse alejado de los peligros, el peligro de sumisión, creo que allí puede hacer un buen trabajo. Así que mi predicción se va a ir sobre Sayi. Voy a decir que se debe a esto por finalización, por un TKO. Y la predicción la voy a dejar en segura, porque en serio no creo que Wilson tenga nivel para estar en la UFC. Continuamos con el enfrentamiento de Michel Pereira frente a Kyle Daukaus en la división de los middleweights. Pereira viene con 2 derrotas al hilo, perdió frente a Hernández y perdió frente a Abus Magomedov. Recordemos que en un punto llegó a tener una racha de 8 victorias al hilo dentro de la UFC. En este enfrentamiento iba a pelear contra Marco Tulio. Daukaus llegó como short notice. Puedo decir de Pereira que es un peleador versátil, poco ortodoxo al momento de golpear, bastante móvil, acrobático incluso. Tiene bastante peligro de sumisión, usualmente lo utiliza tras lastimar con su golpeo. El problema de este peleador es que se agota demasiado rápido y gasta energía en cosas absurdas e innecesarias. Eso creo que es su mayor problema. Daukaus por su parte viene con 4 victorias al hilo. Vuelve a la UFC con este short notice. Recordemos que de las cosas más importantes que hizo fue ganarle a Holland. Sin embargo, después de someterlo se vio que también hubo un cabezazo ahí incluido y le dieron el no contest en ese enfrentamiento. Pero de ahí no es que le fue muy bien, perdió contra Dolice, perdió contra Anders. Puedo decir que es un grappler peligroso definitivamente, tiene un buen control de posiciones, es bastante fuerte, tiene peligro de sumisión, un amplio arsenal con las sumisiones. En el striking es pausado y poco determinante y eso sí puedo decir que el nivel de competencia al que se ha enfrentado últimamente no es el mejor. Yo sé que nadie quiere confiar en Michel Pereira después de los 2 enfrentamientos que ha tenido, pero a ver, Hernández es un monstruo, o sea, no tiene sentido decir que esa fue una mala derrota. Yabus definitivamente ha estado mostrando lo suyo, además de que el tipo salió sin cardio. Eso es lo que más me preocupa en este enfrentamiento. A ver, creo que Pereira no es pequeño, es un peleador en realidad bastante alto. Ese va a ser un problema contra Daukaus, que se ha estado acostumbrando a pelear contra peleadores mucho más bajos que él, con menos alcance, por supuesto. Definitivamente el brasileño es más efectivo en el golpeo, es bastante fuerte y creo que puede tener los derribos de Daukaus. Eh, si es que no se cansa, yo creo que esta pelea no va a ser tan difícil para él. Y además, un punto clave es que se estaba preparando para pelear con Marco Tulio. Así que hay 2 caminos. O estaba haciendo un entrenamiento brutal porque sabes que ese peleador te podía quitar las neuronas. O básicamente ya se daba por perdido y no estaba haciendo nada. Que no creo que sea el caso. Así que mi predicción se va a ir con Michel Pereira. Va a decir que se va a llevar esto por decisión. Queda en alto riesgo porque sí, ya no sé si confiar en Pereira.
Continuamos con el enfrentamiento de Su Rong frente a Austin Hobart en la división de los lightweights. Rong viene de vencer a Cody Steele en su último enfrentamiento. En 6 peleas tan solo ha tenido una derrota y esta fue contra Taco Padilla. Recordemos que es un peleador complicado con bastante poder. Rong tan solo tiene 25 años de edad y una experiencia enorme. Bastantes combates en su carrera, incluyendo todas las peleas que ha tenido dentro de la UFC. Puedo decir que es un gran striker, tiene low kicks bastante potentes, continuas, tiene combinaciones largas, atacando a todas las zonas, una muy buena resistencia, especialmente porque también le gusta ir a estos intercambios largos en los que recibe daño, en los que causa daño. Y a ver, esa pelea frente a Padilla más que nada fue muy interesante. Hobart por su parte viene con 2 derrotas al hilo. Perdió frente a Mederos, perdió también frente a Hernández. Las dos fueron decisiones divididas y el nivel de competencia digamos que sí ha sido complicado. Tan solo tiene una victoria en las últimas 4 peleas. Esta fue frente a Figlak. Y puedo decir que al final del día su regreso a la UFC no ha sido el mejor. No le ha ido nada bien. Puedo decir que sí, es un peleador versátil, tiene un buen jab en el striking, combinaciones algo interesantes, una pelea a corta distancia efectiva, las patadas especialmente a la zona media y la lucha es decente, pero en todo como que se queda a medias de este peleador. The Wrong creo yo que en este enfrentamiento va a ser bastante intenso como lo suele ser, va a tener mayor volumen, mayor eficacia. Creo que ambos se basan muchísimo en atacar a la cabeza. No veo un enfrentamiento tan versátil, especialmente diciendo que esto va a ir a la lucha. Yo sé que Hobart lo tiene, pero creo que más va a ser un enfrentamiento de striking. Creo que Ron va a tener mucho más poder en lo que lance. Y me parece que va a poder defender los derribos de Hobart en caso de que los intente. Así que mi predicción se va a ir con su Ron por decisión y la predicción queda en regular. Continuamos con el enfrentamiento de Loner Kavanagh frente a Charles Johnson en la división de los flyweights. Kavanagh viene de vencer a Felipe Dos Santos en su última pelea. Un enfrentamiento algo ajustado. Está invicto 9-0. Recordemos que también le ganó al peruano Ochoa en su debut. Y es un peleador joven, 26 años de edad. Él puede decir un striker técnico, pausado, tiene buenas patadas a todas las zonas, pero las del cuerpo y las piernas creo que son las más determinantes. Un excelente movimiento de cabeza, aunque en su último enfrentamiento le conectaron bastante y le hicieron bastante daño. Johnson por su parte viene de perder frente a Temirov. Tenía 4 victorias al hilo antes de esto. Y solo miren los nombres. Sumudaderi, Van, Joshua Van, recordemos que le ganó a Joshua Van, Hadley y Maxum. Tiene 34 años de edad, pero la experiencia de este peleador es amplia de verdad. Es un tipo completo, tiene un gran striking, tiene buenos rectos, un manejo de distancias muy interesante, le gusta atacar desde varios ángulos, excelente lucha ofensiva y defensiva. Recordemos que por ejemplo contra tipos como Mokaev hizo un gran trabajo defendiendo los derribos y es un tipo que además se ha enfrentado a, creo yo, todos los estilos que te puedes enfrentar. A Kavanagh le costó mucho su pelea frente a Felipe. Usó la lucha más que nada en un punto y ahí es cuando empezó a revertir la pelea. Johnson, creo yo, es un peleador mucho más completo que va a manejar de mejor manera las distancias y que tiene más poder. Así que creo que lo veo teniendo muchas complicaciones y no lo veo superándolo en la lucha. Así que me parece Johnson, además va a tener mayor volumen, va a ser más efectivo. El nivel definitivamente le va a costar a Kavanagh y aquí me voy a ir con un underdog que es Charles Johnson. Voy a decir que se debe a este enfrentamiento por decisión y por supuesto por lo que significa Kavanagh. Voy a decir que esta predicción queda en alto riesgo. Vamos con la pelea estelar de las preliminares entre Mahashed Haizaer frente a Gauji Young en la división de los lightweights. Haizaer viene de perder frente a Mota, tan solo ha tenido una victoria frente a Benítez en los últimos 4 combates. Algo importante que hay que destacar ya desde hace un montón de tiempo, pero le ganó a Steve García, que es de un nivel muy complicado. Otro peleador con bastante experiencia y que tan solo tiene 25 años de edad. Puedo decir un striker veloz, combinaciones de 2, 3 golpes, tiene una buena derecha. Más que nada las contras creo que las puede manejar bastante bien. En general, eso sí, su defensa no es la mejor, no me gusta del todo, recibe bastante daño. Young por su parte viene a debutar frente a Elder, ahí perdió. También puedo decir que unas peleas antes, o bueno, una pelea antes,
ganó y de ahí sí vino esa de Contender Series frente a Salkid, que también la perdió. Otro peleador de 25 años que no puedo hablar tanto, honestamente. Sí, un striker de fintas, golpes individuales, tiene una buena potencia de golpeo, un 1-2 interesante. Una pelea ajustada, digámoslo así, hasta cierto punto con Elder. No digo que en algún momento se puso por delante, pero tampoco es que le pasaron por encima. Creo yo que en este enfrentamiento también vamos a tener un combate ajustado, de mucho cálculo, especialmente por parte de Young, que además tiene un mejor volumen, tiene más efectividad. Jaisaer a veces falta demasiado y ahí es cuando le encuentra los espacios para conectarle, pero tiene una gran ventaja de alcance. El nivel de competencia ha sido muy superior para el peleador chino. Y más que nada, aún no he visto nada que realmente me convenzca de Young. Así que me voy a ir con lo conocido. Voy a irme con Mahashed Jaisaer y voy a darle la victoria por decisión. Y mi predicción queda en regular. Vamos con la primera pelea del main card. Esta va a ser una corta entre Nuragi Tayelake frente a Kiefer Crosby en la división de los welterweights. Aquí puedo decir Tayelake viene para debutar en la UFC con un short notice. Tiene 5 victorias al hilo, tan solo una derrota en toda su carrera. Un peleador bastante joven que estuvo en el Road to UFC. 24 años de edad básicamente. Crosby por su parte viene con 2 derrotas al hilo. Lo finalizó Josette, lo finalizó Patterson. Bastante rápido los dos. Iba a pelear con Kenan Son en este enfrentamiento que por lo que conocemos iba a ser un matchup peor. Y Crosby tiene 35 años de edad. Aquí no me voy a demorar. A ver, para conocerlo un poco a Tayelaki, puedo decir que tuvo una finalización brutal en el Road to UFC, una mano izquierda importantísima. El resto de la pelea fue competitiva. Es un tipo muy activo con las patadas. En sus últimas peleas, lo poco que vi, se ha vuelto bastante determinante con las rodillas a corta distancia. Ha mejorado muchísimo. Y por supuesto que en este enfrentamiento puedo decir que es bastante más grande, tiene una ventaja de alcance tremenda y Crosby simplemente no tiene nada de nivel, no sé qué hace en la UFC, así que me voy a ir con Nuragi Tayelake por finalización, sea sumisión, sea knockout, más probable es el knockout y la predicción aquí queda en segura. Continuamos con el enfrentamiento de Su Mudaerri frente a Kevin Borjas en la división de los flyweights. Mudaerri viene de vencer a Raposo por una decisión dividida. Tenía 3 derrotas al hilo, recordemos. Eso sí, el nivel de competencia complicadísimo. Johnson, Elliott, Snell, un peleador de 29 años de edad que sigue siendo joven y una vez más tiene mucha experiencia. Incluso en un punto llegó a estar en los rankings de la UFC. Puedo decir, es un striker, tiene buenas combinaciones cortas, una buena mano derecha, activo con las patadas al cuerpo, a la cabeza. Puedo decir que uno de los peores aspectos que ha tenido es el piso, ha sido sometido varias veces, pero ha mejorado mucho su defensa de derribos. Además, también sabe salir de forma rápida, digámoslo así, de posiciones no beneficiosas en el grappling. Borjas, por su parte, viene de vencerle a Lazy Boy, una de las mejores actuaciones de toda su carrera. Antes tenía 2 derrotas al hilo, un nivel de competencia difícil, eso sí, recordemos que debo a pelear también con Van. El peruano tiene 27 años de edad y puedo decir es un striker con buena potencia, buen movimiento, me gusta mucho sus salidas y entradas rápidas, tiene un buen control del octágono en cuanto a movimiento. El DAF y la derecha estuvieron a punto con Rodríguez y creo que es un arma que puede replicar en cualquier combate. Me parece que las combinaciones de Borjas sí pueden llegar a ser más determinantes en cuanto a poder. Y sí, su Mudaerri a veces es demasiado pasivo. El peruano tiene más volumen, pero asimismo, y esto es algo muy preocupante, recibe bastante más daño. Creo que Sumu Mudaerri no va a dejar tantos espacios en este enfrentamiento, va a aprovechar muchísimo su striking con esta falta de defensa del peruano y además tiene una buena ventaja en cuanto al alcance que para mí es esencial contra Kevin Borjas. Mi predicción se va a ir con Sumu Mudaerri, voy a decir que se debe a esto por decisión y la predicción queda en alto riesgo porque el peruano también es bastante bueno. Continuamos con la pelea de Sergey Pavlovich frente a Waldo Cortés Acosta en la división de los heavyweights. Pavlovich viene de vencer a Rosenstruck. Recordemos que antes tuvo 2 derrotas al hilo contra Aspinall y Volkov, que son lo mejor de la división. En un punto parecía invencible. Recordemos que llegó a tener una racha de 6 victorias al hilo. De él puedo decir un striker
de mucha potencia, algo unidimensional a veces con su plan, aunque creo que corrigió un poco con Rosenstruck, se lo vio más cuidadoso, se lo vio más medido y por supuesto también tiene lucha, lo demostró en ese enfrentamiento. Waldo Cortés Acosta por su parte viene de vencer a Spivak, tiene una buena racha de 5 victorias al hilo. La última derrota que tuvo y básicamente la única derrota de toda su carrera fue contra Rogério de Lima, que fue dentro de la UFC. Y puedo decir, es un muy buen striker, tiene un gran manejo de los tiempos, de las distancias, sabe calcular bastante bien cuándo y dónde golpear. No tiene potencia, eso sí, la potencia es mínima de este peleador, lo que es raro dentro de un heavyweight. Pero sí tiene volumen, tiene un buen control, además cuando quieres llevar las peleas contra la reja, tiene buenas low kicks, creo que esas son de las armas más determinantes de este peleador. Y a ver, Pavlovich puedo decir que está controlando de mejor manera las distancias. Tiene un buen alcance y es algo que tiene que hacer. Tiene que aprovechar ese alcance. Waldo Cortés Acosta por su parte puede ser muy efectivo con las low kicks. Le puede ir quitando poder, le puede ir quitando movimiento, aunque tampoco es que tiene tanto el ruso. Pero en algún punto van a entrar las manos, creo yo, de Pavlovich. Y eso puede causar un knockdown. Incluso si Acosta está controlando el round, yo creo que puede causar el ruso. Sé que Robelis de Spain también le conectó a Acosta y él aguantó de buena manera. Pero la forma en la que golpea el ruso, la forma en la que presiona, el alcance que tiene, me parece mucho más determinante. Además de que, a diferencia de Robelis de Spain, Pavlovich tiene lucha, es un peleador bastante fuerte, sabe mantener las peleas de pie o incluso él es el que puede llevar la pelea al piso. Así que más completo, es un salto de nivel muy muy grande para Waldo Cortés Acosta y creo que Sergey Pavlovich se va a llevar la decisión. No sé si finalice porque sí, Acosta tiene un buen aguante y la predicción va a quedar en regular. Vamos con la predicción de Brian Ortega frente a Aljamain Sterling en la división de los featherweights. Ortega viene de perder frente a López, lució bastante mal, le costó mucho el daño. Antes tuvo una victoria contra Rodríguez, contra Jair Rodríguez, y es la única victoria en los últimos 4 combates. Es un peleador de 34 años que no está mal, pero el problema es que ha sido muy inactivo. Recién está recuperando esa actividad que debería haber tenido hace mucho tiempo. Puedo decir que es un grappler muy poco ortodoxo en varios aspectos, sea para conseguir sumisiones, en el golpeo, asimismo tampoco es tan predecible, digámoslo así, tiene mucho peligro de sumisión y su resistencia. Su resistencia creo que es el elemento más importante que tiene. Incluso ese golpe de López que parecía que lo iba a dormir, no lo consiguió, o parece que López lo despertó con el siguiente golpe, pero básicamente no lo finalizaron. Sterling por su parte viene de perder frente a Evloev, que a ver, el nivel de grappling y wrestling que tuvimos en ese enfrentamiento fue de altísimo nivel. Yo sé que mucha gente le pudo haber parecido aburrida esa pelea, pero fue muy buena en cuanto a ese aspecto, ¿no? Recordemos que antes le ganó a Keitar en la UFC 300. Y eso es lo que ha pasado en esta división. 2 victorias. Antes perdió contra Mali, pero ya ha pasado su tiempo. Es un peleador de 36 años, es un grappler muy determinante, un tipo con bastante control que sabe priorizar las posiciones antes que la sumisión, antes que el ground and pound. Aún así, cuando consigue la espalda, por ejemplo, es muy difícil de quitárselo de encima. Cuando tiene espacio sí puede conseguir las sumisiones o el ground and pound. Creo que la lucha de Sterling es mucho más determinante. Sí, más peligro como tal de sumisión es Ortega. Pero no sé, se le va a dificultar demasiado encontrar las posiciones correctas para encontrar estas sumisiones. Y creo que en general es más completo Sterling. El golpeo incluso del ex campeón de los Bantamweights es más activo, más efectivo. Y sí, no lo va a lastimar a Ortega como para finalizarlo, no lo vamos a tener caminando lastimado como contra López, pero le va a costar, así que mi predicción va a irse con Aljamain Sterling por decisión y la predicción queda en regular. Vamos con la pelea estelar de la noche, el enfrentamiento entre Johnny Walker frente a Miyan Zhang en la división de los light heavyweights. Y a ver, esta también puede ser una predicción rápida, ¿por qué? Recordemos que Walker viene con 2 derrotas, ambas por knockout. Perdió frente a Volkan Ozdemir, también perdió frente a Ankalaev. Sí, en un punto llegó a tener 3 victorias al hilo,
pero ya hace rato tiene complicaciones. No es la primera vez que lo finalizan de esta manera. Antes también ya tenía esas 3 derrotas al hilo. Y ya va más de un año fuera del octágono, lo cual es bueno después de semejante knockout. Puedo decir que es un striker poco ortodoxo, lo conocemos, tiene bastante potencia en las manos, le gusta fintear, le gusta ser ágil, es bueno para lanzar rodillas con las que a veces como que quiere engañar a sus oponentes y ese tipo de golpes, ¿no? Patadas altas, golpes más y menos predecibles, pero a ver, hablemos del elefante en la habitación, tiene una pésima quijada. Sang por su parte viene de finalizar Smith. Gran actuación, 12 victorias al hilo, 4 dentro de la UFC, todas finalizaciones en el primer round. Un peleador de 26 años que sí, a ver, es un striker de poder definitivamente. Las combinaciones que lanza se centran en la cabeza, tiene muy buenos ataques con las piernas y ha mejorado su defensa. Sin embargo, sigue recibiendo bastante daño y esa es la línea que Walker puede seguir. Puede encontrar un golpe, definitivamente sí. Ahora va a tener un problema porque Sang además maneja muy bien las distancias, lanza esas patadas frontales, lanza bastante bien el jab. Básicamente Walker tiene esas dos ventajas, digámoslo así. Puede encontrar a Sang con un golpe sorpresivo y los 5 rounds. Tiene experiencia Walker en los 5 rounds. Sang básicamente no pasa el primero, así que no sabemos muy bien qué puede pasar en un segundo o tercer round. Mucho peor en un cuarto o un quinto. Pero yo creo que va a ser muy difícil los dos escenarios. Creo que Sang va a finalizar seguramente en un primer, máximo un segundo round. Y además es muy completo, tiene una gran defensa de derribos que no creo que sirva de mucho en este enfrentamiento. Bueno, en definitiva me voy a ir con Minyan Sang por TKO y aquí la predicción queda en segura. Estas fueron mis predicciones de la noche, bueno, van a ser de la madrugada del día sábado. Espero que les haya gustado, si es así no olviden suscribirse al canal, dejar su like y poner en los comentarios cuáles son sus predicciones. También díganme si quieren que haga en vivo de esta cartelera, lo estoy pensando, no sé cuánta gente vaya a ver, pero si me dice el suficiente público, pues lo voy a hacer. Así que nos vemos la siguiente, gente, muchas gracias.